empezamos un curso nuevo que se llama ¿cómo? Hermenéutica. Un nombre extraño, un nombre raro, una palabra que no usamos ni siquiera los domingos, ¿verdad? Pero ¿qué significa esta palabra? Muy bien, interpretación. La hermenéutica es como una disciplina, una ciencia, un arte también, que nos ayuda a interpretar las cosas, sobre todo cuando se trata de obtener el significado original de textos. Y esto lo aplicamos entonces a la interpretación de la Biblia. ¿Okay? Decíamos el jueves pasado que todo mundo hacemos nuestras interpretaciones de la Biblia. A veces hacemos buenas interpretaciones y a veces salimos con cada onda rara, ¿verdad? Pero todos interpretamos la Biblia. Y decíamos que usamos diferentes métodos. Un método típico que usa el cristiano, sobre todo el cristiano nuevo, es el de la ruleta rusa, ¿verdad? Que agarra la Biblia y le hace, a ver, Señor, háblame, y ahí donde caiga el dedo ahí, y la interpreta a su manera. Y eso es una manera equivocada de leer e interpretar la Biblia. Dios, en su misericordia, en su paciencia, en su amor, cuando somos bebitos espirituales, nos puede hablar de esa forma. A mí me habló una vez de esa manera, pero era recién convertido. ¿Okay? Yo me acababa de convertir. La noche que me convertí, yo estaba tan entusiasmado, tan enamorado del Señor, que yo decía, Señor, yo quiero escucharte, háblame. Y me habló en el Salmo 91. Y dije, wow, tú hablas, Señor. Pero nunca más me habló de esa manera. Porque cuando somos bebitos, pues tenemos que recibir la leche directamente de mamá. Pero conforme vamos creciendo, ¿qué dice mamá? Ahora usted ya está grande, usted vaya al refrigerador, saque el pan, saque la mayonesa, el jamón, ya hace su propio sándwich, ¿verdad? Entonces, Dios espera lo mismo de nosotros, que vayamos creciendo y vayamos madurando y seamos buenos lectores de la Biblia, buenos intérpretes de la Biblia. Otro típico método que usan los cristianos para interpretar la Biblia es el método alegórico. ¿Se acuerdan de ese método? Es donde los cristianos piensan que detrás de cada palabra de la Biblia hay algo escondido que tenemos que descubrir. Hay algo oculto que el Señor ahí como que está guardando y reservando solamente para aquellos que dicen, Señor Espíritu Santo, revélame qué significa esto. Y en eso viene el Espíritu Santo y como que se aparece un foco gigantesco aquí, nos da la luz y decimos, ya sé lo que significa esto. Pero vemos que muchas veces las personas encuentran cosas que ni siquiera están ahí. Significados que ni siquiera están ahí. Hablábamos, por ejemplo, de los colores del tabernáculo, ¿verdad? Y una vez escuché un predicador acerca de todo lo que representa el tabernáculo. Y hay cosas que sí representan algo en el tabernáculo, pero muchas cosas no sabemos. Esta persona hablaba de qué representa cada clavo del tabernáculo, cada cuerda, cada poste. Y bueno, si la Biblia dice, ok, pero en ninguna parte de la Biblia dice nada acerca de los clavos del tabernáculo. Y uno puede decir, bueno, cada clavo representa los 12 apóstoles y los 12 profetas de aquí y de allá. Y nos podemos imaginar un tanto de cosas que son mentiras. Entonces tengamos cuidado con ese método. El otro método que usamos muchas veces los cristianos para interpretar la Biblia es, agarramos un versículo de la Biblia en un grupo y simplemente preguntamos, ¿qué crees que significa eso? ¿Y tú qué crees? Y ahí, si hay 7 personas, obtenemos 8 diferentes opiniones. Y no puede ser así, porque algo que aprendimos el jueves pasado es que para cada versículo, para cada capítulo, para cada libro, para cada palabra que da el Señor, ¿cuántos significados va a haber? Nada más uno. Puede haber diferentes aplicaciones, pero cuando Dios habla, es solamente un mensaje el que está dando. No está diciendo algo, pero te está arrojando como 10 diferentes mensajes a la vez. No, es solamente un mensaje. Cuando Jesucristo dijo ahí con sus apóstoles, estaba celebrando la última cena, dice, esto es mi cuerpo. ¿Cuántos mensajes estaba comunicando el Señor con eso? Esto es mi cuerpo. 1, 10, 50, 1000, 1,000,000. 1. Estaba dando a entender, este pan representa mi cuerpo. Es como si fuera mi cuerpo. Porque así como lo quebranto, a mí me van a quebrantar en la cruz. Es lo que estaba diciendo, punto. Pero hay gente que le encuentra miles de significados a las palabras de la Biblia. Y no, solamente hay uno. ¿Okay? Entonces tengamos cuidado con eso. Y decíamos el jueves pasado que debido a nuestras malas interpretaciones de la Biblia, a veces caemos en malas doctrinas, que a veces crean malas teologías, que a veces crean sectas, que a veces crean divisiones en el cuerpo de Jesucristo. Y todo
porque no hemos aprendido a interpretar correctamente la Biblia. Ok. Hablábamos entonces de que necesitamos de la hermenéutica, necesitamos saber cómo interpretar la Biblia. Decíamos, ¿es bíblico esto de interpretar la Biblia? Decíamos que sí. Ahí en el Antiguo Testamento vemos que cuando el pueblo regresa al cautiverio, estuvieron 70 años en Babilonia, se levantó una generación nueva de judíos que para empezar ya no hablaban ni siquiera el hebreo, hablaban ahora el lenguaje de los de Babilonia, el arameo. Entonces regresan a su patria, regresan a Israel y dicen, no entendemos ni papa de lo que nos están predicando en hebreo. Y se les tuvo que interpretar la ley. Veíamos que Jesucristo nunca criticó a los intérpretes de la ley de su tiempo. Era necesario. Vemos en el Nuevo Testamento que los mismos apóstoles toman textos del Antiguo Testamento y los interpretan. Por ejemplo, Pedro en una de esas cartas dice, en uno de los evangelios, vamos a, por ejemplo, Mateo, pensemos en Mateo capítulo 8, donde Jesús sana a un montón de personas, a un leproso y al último, Mateo dice, y esto era para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías, que por sus llagas somos sanos. Entonces, ¿qué está haciendo Mateo? Está interpretando Isaías. ¿Me explico? Entonces, eso de la interpretación bíblica es algo bíblico. Porque de repente mucha gente dice, no puede ser así, todo lo que tienes que hacer es la Biblia, dile Espíritu Santo, revélame, y ya es todo lo que tienes que hacer. Bueno, es una parte. Pero también tenemos que aprender formas para interpretar correctamente la Biblia. Veíamos que el rol del Espíritu Santo es indispensable, pero hacíamos una distinción entre dos palabras, ¿se recuerdan? Muy importantes. Una palabra es revelación y la otra es iluminación. El Espíritu Santo trajo revelación a los profetas del Antiguo Testamento, les reveló la palabra de Dios y se escribió para nosotros. El Espíritu Santo trajo revelación a los apóstoles del Nuevo Testamento para que recibieran la palabra de Dios y se escribió. Pero hubo un momento en que se terminó esa revelación y por eso no se siguió escribiendo más Biblia. Y tenemos solamente 66 libros, no tenemos 67 ni 68 y no hay gente ahorita escribiendo más libros de la Biblia. Ahí se acabó la revelación de la palabra de Dios, que es perfecta para el hombre. Ahora, cuando vamos nosotros a la revelación de Dios, que es la Biblia, lo que necesitamos es la iluminación del Espíritu Santo. Que nos abra los ojos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto en la Biblia? Pero no necesitamos revelación más de la Biblia. El Señor ya nos la dio. Ahora lo que necesitamos es de la revelación que nos ha dado, que la podamos interpretar correctamente, y eso es la iluminación. Y eso es el rol del Espíritu Santo para nosotros hoy en día. ¿Ok? Dijimos también el jueves pasado que nuestro punto de partida para empezar a interpretar la Biblia es entender claramente que la Biblia es un libro tanto divino como humano. Es divino porque procede de Dios. Es palabra de Dios, no palabra de hombres. Es divino porque contiene la verdad absoluta del Señor. ¿Ok? Pero dijimos que a la vez es un libro humano. ¿Por qué razón? Muy bien. ¿Se acuerdan cuando tomamos el curso de la introducción a la Biblia? Se escribió en un periodo aproximado de 1500 años. Se escribió en 3 lenguajes diferentes: hebreo, arameo y griego, lenguajes humanos. Se escribió por aproximadamente 40 escritores. Un solo autor, que es Dios, pero 40 hombres y mujeres que Dios utilizó para que se escribiera. Y ahí el hombre metió su mano, guiado por el Espíritu Santo, totalmente de acuerdo. Pero a final de cuentas, cuando Pablo escribe sus cartas, escribe como un humano. Escribe en su lenguaje. Escribe hablando de Roma, de Corinto, de Pedro. Habla de sandalias, de manto. No habla de tenis Nike, ¿verdad? Que no era de su tiempo, ese es nuestro tiempo. Entonces, vemos los elementos humanos dentro de la Biblia también. Y ese es el problema. La parte humana de la Biblia a veces nos impide
interpretar correctamente la Biblia. Y hablábamos el jueves pasado de que hay 6 barreras que se han levantado dentro de lo que es la parte humana de la Biblia y que nos impiden llegar al verdadero significado de la palabra de Dios. ¿Cuáles eran esas 6 barreras? Las voy a decir rápidamente. Primero, la barrera del lenguaje. La Biblia se escribió originalmente en hebreo y griego y algunas porciones en arameo. Entonces, queremos interpretarla correctamente, pues qué bueno sería que todos pudiéramos hablar y entender hebreo y griego y arameo. Pero la verdad es que no tenemos ese conocimiento. Entonces dependemos de gente que sí lo tiene y que nos tradujo la Biblia de los lenguajes originales al español, inglés, portugués y a muchos otros lenguajes. ¿Okay? Pero a veces hay palabras en la Biblia que no tienen una traducción tan perfecta en nuestros lenguajes. Así como pasa en inglés y en español, ¿verdad? De repente tú le estás traduciendo a alguien del inglés al español y te dice una palabra y dices, ¿cómo la traduzco? No existe el equivalente en español. Y lo único que puede hacer es pues dar una descripción con 1000 palabras en español y ni así te sientes a gusto que le llegaste a la traducción perfecta. Lo mismo pasa con la Biblia. ¿Okay? También teníamos el problema hace unos años atrás, cuando en español, por ejemplo, la única Biblia que teníamos era la Reina Valera, que es un español de España, ¿verdad? De hace casi 500 años. Entonces, es un español de otro país, un español antiguo, y por eso el vosotros y ustedes y las concupiscencias y el oprobio del pueblo y puras palabras que uno dice, ¿qué significa eso? Y se levanta esa barrera del lenguaje y no podemos entender ni interpretar bien la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derribar esa barrera, y es lo que vamos a aprender a hacer aquí. Segunda barrera, las barreras del tipo de literatura, ya que la Biblia emplea diferentes tipos de literatura. La Biblia es una biblioteca. Lo aprendimos también en nuestro curso de Introducción a la Biblia. Es una biblioteca. Es decir, consiste de varios libros. ¿De cuántos libros? 66. Y dentro de esos libros se usan diferentes estilos de literatura. A veces hay narrativa, a veces hay cartas, a veces hay censos, a veces hay genealogías, a veces hay evangelios, a veces hay parábolas, a veces hay profecías, y cada tipo de literatura tiene sus propias reglas para interpretarse correctamente. ¿Ok? Entonces tenemos que derrumbar esa barrera también, lo vamos a aprender a hacer aquí. Tercera barrera, las barreras de la cultura, ya que la Biblia contiene mucho de las culturas judías, romana, griega y de otras naciones del Medio Oriente. Nada que ver con nuestra cultura latina. En ninguna parte de la Biblia vas a leer que alguien comió tacos, pero sí vas a leer que comían pan sin levadura. Pan sin levadura. Esa es la cultura de ellos. Y a veces cuando estamos leyendo la Biblia, por no ser parte de esa cultura, no entendemos bien lo que está pasando ahí. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, si le venden un terreno a una persona, se han quitado las sandalias y se le han dado a la persona en señal de que han hecho esa transacción? Ninguno de nosotros hace eso. Pero te vas al libro de Ruth y es lo que hacían en esa cultura. Y se quitó las sandalias. ¿Qué querrá decir eso? Es la manera en que confirmaban el pacto de haber vendido un terreno. Algo totalmente cultural. Que no entendemos porque no conocemos bien esa cultura. Mas, ¿cómo vamos a derrumbar esa barrera? Conociendo un poquito de la cultura. ¿Okay? La siguiente cultura son la siguiente barrera es la barrera de la historia, ya que la Biblia comprende, repito, un periodo de 1500 años aproximadamente. Entonces, el tiempo histórico de Adán y Eva es muy diferente al tiempo histórico de Juan cuando está escribiendo el Apocalipsis. Es como decir el tiempo de tus tatarabuelitos y el tiempo de nuestros hijos el día de hoy. Son tiempos muy diferentes. Y las cosas como se hacían en los tiempos de tu tatarabuelito es muy diferente a como se hace hoy en día con nuestros hijos. La manera en que hablaban, la manera en que vestían. Son contextos históricos muy diferentes que a veces no entendemos. La otra barrera es la barrera de la geografía en la Biblia. Porque la Biblia habla de ríos. El río Nilo, el río Jordán. Habla de montes, de montañas. Habla de ciudades.
de regiones. Decápolis, ¿qué es Decápolis? Y no entendemos porque no sabemos la geografía de la Biblia. ¿Cómo vamos a derrumbar esa barrera? Conociendo un poquito más de la geografía de la Biblia. Y una barrera más es la barrera de la vida bajo el Antiguo Testamento en contraste con nuestra vida ahora en el Nuevo Testamento. Hay cosas que son exclusivamente para el Antiguo Testamento y no pasaron al Nuevo Testamento. Hay otras que sí pasaron. All right? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a derrumbar estas barreras para que podamos entender mejor el mensaje de la Biblia y lo podamos interpretar mejor. Entonces vamos a hacerlo a través de la aplicación de varios principios. El principio número 1 es este. Tenemos que considerar el contexto literario. Es el principio número 1 para interpretar correctamente la Biblia. Tenemos que considerar el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es simplemente lo que está con el texto. ¿Ah? Entonces, si yo quiero interpretar correctamente un versículo de la Biblia, digamos, voy a buscar uno rápidamente. Vayamos a Juan, capítulo 3, que es muy conocido. Dice ahí, lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Nada más voy a leer eso. Lo voy a repetir. Juan 3, 6. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Vamos a suponer que yo estoy leyendo ese versículo para mi devocional el día de hoy. Y yo lo veo y digo, no le entiendo. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Qué significa eso, Dios? Bueno, para entender correctamente lo que significa, tengo que considerar el contexto. Es decir, lo que está con ese texto, con ese versículo número 6. Tengo que considerar los versículos que están arribita de él y los que están debajo de él. Eso es el contexto. Son los versículos en torno al texto que estoy tratando de interpretar. ¿Ok? Entonces, si me voy, vamos a decir desde el versículo 1 del capítulo 3, dice así, había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, versículo 5, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora vamos al versículo 6, nuestro versículo de estudio. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, habiendo leído el contexto, versículos 1 hasta el 6, nos damos cuenta que lo que nace de padres humanos es humano. Se trata de un nacimiento físico, biológico, natural. Mientras que lo que nace del Espíritu es Espíritu, se trata de un nacimiento espiritual que proviene de Dios. Se habla de la conversión, de la regeneración del ser humano, del venir a Cristo Jesús y empezar esta vida de nuevo en Él. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues porque nos lo sugiere así el contexto, los versículos 1 al 5. ¿Okay? ¿Alguna vez has escuchado a una persona que diga algo así? Tomaron mis palabras fuera de contexto. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? Muchos políticos. Vamos a suponer que hablando de políticos, que Barack Obama está en un discurso aquí en Mundelein. Viene aquí a Mundelein y da un discurso público y hay una persona con una cámara y que odia a Barack. Lo odia, no le gusta el trabajo que está haciendo como presidente. Pero le está grabando cada palabra que dice. Y en eso Barack Obama dice aquí en Mundelein, hemos descubierto que hay
una cantidad considerable de ratas que están multiplicándose, y esto es un peligro para nuestra comunidad aquí en Mondelein, porque las ratas transmiten enfermedades, traen rabia, pueden morder a nuestros niños, y por lo tanto hay que aniquilarlas, hay que terminar con todas estas ratas. ¿Okay? Y sigue hablando Barack Obama, sigue dando su discurso, y más adelante dice, y también sabemos que aquí en Mondelein hay una gran preocupación por los inmigrantes ilegales, y yo quiero ayudarles, yo quiero que tengan sus papeles, yo quiero que salgan adelante aquí en los Estados Unidos, y sigue hablando, y termina su discurso y todo el mundo le aplaude y se va. Y el hombre que le estaba grabando todo dice, ya sé qué voy a hacer. Entonces empieza a editar sus palabras, y le quita acá, y le corta allá, y le pone aquí, y le pone allá, y en eso envía su reportaje a un noticiero aquí de Chicago. Y dice, noticia de último momento, Barack Obama diciendo cosas ofensivas en contra de los inmigrantes ilegales de este país. Y lo ponen, lo proyectan y dice Barack Obama, esos inmigrantes ilegales son como unas ratas, tenemos que aniquilarlos porque es una peste para nuestros hijos, son de lo peor. ¿Fue realmente lo que dijo Barack Obama? ¿Qué va a decir Barack Obama? Me sacaron mis palabras fuera de contexto. O sea, no consideraron todo lo que dije antes ni después. Y entonces las personas cuando escuchen ese reportaje van a llevarse una mala interpretación del discurso de Obama. ¿No es cierto? Los cristianos padecemos de una grave enfermedad cuando se trata de leer y interpretar la Biblia. Es la enfermedad de tomar las palabras de Dios fuera de su contexto. Y decimos, Dios dice en la Biblia cuando Dios nunca dijo. ¿Has escuchado ese típico cristiano que dice, Dios dice en la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará? Eso no viene en la Biblia en ninguna parte. Como que no, si toda la vida lo hemos escuchado. No viene en ninguna parte de la Biblia, Mario, no viene. Alguien se lo empezó a... No viene, no viene en ninguna parte de la Biblia. Hay cosas que decimos, Dios dijo, y Dios nunca dijo nada de eso porque no está en la Biblia para empezar. O a veces decimos, Dios quiso decir esto en tal pasaje cuando Dios nunca quiso decir eso. ¿Por qué? Porque sacamos sus palabras fuera del contexto. Yo les mencionaba el jueves pasado que a mí se me enseñó esta doctrina, allá en México, de que yo nunca debía imponer mis manos sobre una persona, porque ¿qué tal si estaba endemoniada? Se me pasaban los demonios a mí. Porque me decían, ahí dice Pablo a Timoteo, dice, no imponga las manos con ligereza. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es que si tú vienes y oras por una persona así a la ligera nomás, se te pueden venir los demonios a ti y vas a quedar endemoniado. Y yo me la creí. En lugar de ir a ver el contexto de ese texto, y cuando por fin vi el contexto me di cuenta que Pablo está diciendo, en las iglesias tenemos que nombrar ancianos, líderes, y diáconos, servidores. Y en las iglesias, estos líderes tienen que contar con esas características. Y cuando se nombra a una persona para un puesto como este, tenemos que comisionarlo. ¿Y se comisiona cómo? Poniéndole las manos. Y dice Pablo, no pongas tus manos con ligereza sobre alguien. Dado a entender, no pongas a cualquier persona como el líder de la iglesia sin antes checar su vida o si cumple con sus requisitos. Pero Pablo en ningún momento está hablando de demonios. Lo único que tuve que hacer era ver el contexto. ¿De qué me está hablando Pablo aquí? Y muchos de nosotros, lo único que hacemos, como ahora hacen los testigos de Jehová, los mormones y otros que han creado todas estas sectas, es agarran un versículo de la Biblia, lo sacan de su contexto y dicen, mira, esto es lo que dice Dios. Y Dios nunca quiso decir eso. Les di el ejemplo el jueves pasado, Colosenses, ahí donde dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Los testigos de Jehová sacan ese versículo del contexto, ¡pah! Y dicen, mira, aquí dice la Biblia que Jesucristo es el primogénito de todo lo creado. Eso significa que Jesucristo fue creado por Dios. Por lo tanto, Jesucristo no puede ser Dios. A lo mucho es un semidios, es un subdios, pero no es Dios como Jehová, todo Dios poderoso. Y no ven el contexto de esa carta que Pablo escribe, donde está diciendo, Jesucristo es preeminente, ocupa el primer lugar sobre todo, la creación, los ángeles, la iglesia, sobre todo. Y en ningún momento Pablo está hablando de que Cristo fue creado, sino todo lo contrario, que Cristo lo creó todo y que Él está por encima de todo. Y por eso Él es el primero
Y en ese sentido es el primogénito, es el primero de todo lo creado. Y por eso es Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado nosotros con sacar cosas fuera de su contexto, porque vamos a terminar en una mala interpretación de la Biblia. ¿Han escuchado ustedes ese dicho entre las iglesias cristianas que dice así? Todo texto fuera de su contexto te lleva a un pretexto. No, pues entonces no hay que bautizar. ¿Por qué? Pues ahí dice en 1 Corintios que Pablo no bautizaba. Y lo lees y dice que Pablo no vino a bautizar. Si sacas el versículo, dice Pablo, yo no he venido a bautizar. Y ya lo saqué del contexto y ahí digo, ahora, no tenemos por qué bautizar, Pablo no bautizaba. Pero unos versículos más adelante dice Pablo, yo no vine tanto a bautizar sino a predicar el evangelio, mas yo bauticé a algunos de ustedes. ¿Ya? Entonces, creamos todas estas malas interpretaciones y doctrinas y problemas en las iglesias por no considerar el contexto de un texto. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos identificar el contexto de un texto? Aquí nuestros temores los traemos a ti y nuestros problemas, aunque grandes son, tú eres fuerte y tú eres fiel. Maravilloso Dios, abre los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas y harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios. Confiamos en ti porque tú eres el rey y lo imposible puedes hacer. Las puertas tú abres con tu gran poder. Milagros ocurren porque eres Señor. Maravilloso Dios, abre los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas, harás una cena en este lugar. Maravilloso Dios, todo lo puedes, Rey de reyes y Señor. Todo lo
es una selva donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas y harás una selva en este lugar. Maravilloso Dios, abre los cielos, tú haces una selva donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas y harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios, Rey de reyes. Maravilloso Dios, todo lo puedes. Maravilloso Dios. ¿Cómo podemos identificar el contexto de un texto? Es bien sencillo. Cada vez que tú leas la Biblia, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el tema del que se está hablando aquí? Toda palabra es parte de una oración. Toda oración es parte de un párrafo. ¿Ok? Todo párrafo es parte de una sección. Toda sección es parte de un capítulo en la Biblia. Todo capítulo es parte de una división del libro. Todo libro es parte de un testamento, antiguo o nuevo, y todo testamento es parte de toda la Biblia. Entonces, todo tiene un contexto en la Biblia. Todo empieza con una palabra, después una oración, después un conjunto de oraciones que crea un párrafo, después varios párrafos, después una sección, un capítulo, una división, un libro, un testamento, una Biblia. Entonces tú te tienes que estar preguntando todo el tiempo, esto que estoy leyendo, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el tema dentro de esta oración? ¿Cuál es el tema dentro de este párrafo? ¿Cuál es el tema dentro de esta sección, de este capítulo? Y así tú puedes determinar cuál es el contexto. Porque la idea que se está tratando de comunicar en la oración, en el párrafo, en la sección, en el capítulo, es una. Y se va siguiendo esa idea y se va desarrollando y se va presentando la idea, y de repente cambia la idea y dices, aquí se terminó el contexto de esto. Y aquí empieza el contexto de la siguiente idea, del siguiente pensamiento. Así. Y ahorita lo vamos a practicar. Pero déjame darte un ejercicio para comprobar lo que te estoy tratando de comunicar. El otro día escuché una historia muy interesante. El carbón que se estaba acumulando impedía que el carburador funcionara bien. El portero anotó el gol. La carne de 2 pulgadas de ancho estaba quemada por fuera y cruda por dentro. Acumulaciones de nieve de hasta 10 pulgadas pueden impedir que el tráfico sea más fluido entre los autos. El pasto necesitaba cortarse, pero el elevador se movió rápidamente al último piso en menos de 20 segundos y entonces la gente abuchó la mala actuación de los cantantes. ¿Alguien me puede decir de qué estoy hablando? Nadie habla de esa manera, a menos que sea Cantinflas. Ninguno de nosotros habla de una cosa, empieza a expresar una idea y luego de repente de la nada mete otra idea totalmente diferente. Y cuando no has terminado esa idea secundaria, metiste una tercera idea totalmente diferente. Ninguno de nosotros habla así, a menos que tengas problemas mentales. Todos hablamos de esta manera. Empezamos una idea y la vamos desarrollando. Y hasta que no la comunicamos, introducimos la siguiente idea. Por ejemplo, ¿cómo empecé esta clase el día de hoy? Empecé con una idea. La idea de, vamos a repasar lo que vimos el jueves pasado. Y empecé a repasar los puntos que vimos, que es la hermenéutica.
y por qué es necesaria la hermenéutica, y cuáles son los métodos que usamos para interpretar la Biblia que son equivocados, y cuál es el punto de partida, y que ese es un libro divino y humano, y cuáles son las barreras que se han levantado. Llevo la idea desarrollándose punto a punto, hasta que la termino. Dios habla de la misma manera. Dios no es Cantinflas. Dios empieza a hablarnos acerca de algo y lo desarrolla hasta que termina, luego ya introduce la siguiente idea, el segundo pensamiento. Cuando tú leas cualquier parte de la Biblia, así es. Cuando tú lees una carta de Pablo, vamos a suponer que tú le quieres escribir una carta de amor a tu esposa. ¿Ok? ¿Cómo empiezas? La temperatura de hoy es 45 grados, pero el tomate aumentó 25 centavos, aunque la gasolina bajó, y no me importa si los pantalones están sucios o te amo. ¿Así escribimos? ¿Así escribimos? Empezamos con la fecha, empezamos con mi amada, y luego ya empezamos a desarrollar nuestras ideas. Y al último, una despedida y firmas. ¿No es cierto? Hay una secuencia, hay un orden lógico. Tú vas a las cartas de Pablo y es lo mismo. Pablo, ¿cómo empieza sus cartas? Con un saludo. Yo, Pablo, apóstol, por voluntad de Jesucristo, llamado a los que están en la iglesia en Corinto, los saludo, la gracia y la paz de Dios sea con usted. Y solamente está saludando. Y después empieza, mucho me gocé al escuchar de ustedes que permanecen en la fe, lloro al Señor por ustedes. Ya es otra idea, ya no es la salutación. Ahora es una acción de gracias. Y después dice, pero me enteré que hay divisiones entre ustedes, que algunos dicen yo soy de Pedro, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cristo. En la iglesia no puede haber divisiones. Ya esa es otra tercera idea. ¿De qué está hablando Pablo en la tercera idea? De la división dentro de la iglesia de Corinto. Y hasta que no termine esa idea, pasa a la siguiente idea. ¿Me están entendiendo? Entonces, nuestra misión para interpretar correctamente la Biblia, usando este principio, es, tengo que identificar dónde empieza la idea y dónde termina. Y ese es el contexto. Y habiendo identificado el contexto, puedo entender cualquier versículo dentro de ese contexto. ¿Ok? Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un ejemplo aquí con ustedes. ¿Ok? Vamos a ver, vayan conmigo a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Vamos a leer el versículo nada más, sin ver el contexto. Y yo quiero que ustedes me interpreten ese versículo sin ver el contexto. Y después vamos a leer el contexto y vamos a darle una segunda interpretación. ¿Ya lo encontraron? Romanos 10:17 les dije, ¿correcto? Alguien que lo lea, por favor. Muy bien, vamos a tratar de dar una interpretación a esto. La interpretación que casi todo cristiano le da a este versículo es la siguiente. Yo quiero crecer en mi fe, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer en su fe? Todos. Entonces lo que necesitamos es, en base a este versículo, es escuchar mucha Biblia. Porque aquí dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Tiene sentido eso? Tiene mucho sentido. Pero la pregunta es la interpretación correcta del texto? La única manera de determinarlo es viendo su contexto. Entonces, en lugar de conformarme con leer el versículo 17, tengo que ir un poquito antes. Vamos de perdido al 11. Dice, la Escritura dice, el que confía en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que le invocan. Porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Más o menos, si te preguntara, ¿de qué está hablando Pablo hasta ahorita? ¿Cuál? Salvación, muy bien, Beto. Versículo 14. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír
si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. ¿Hasta aquí ha cambiado el tema o es el mismo tema de la salvación? Es el mismo. Está diciendo Pablo, se trata de la salvación y hay que hablar a la gente para que conozca acerca de Jesús y sean salvos. La misma idea. Versículo 16. Pero no todos han aceptado el Evangelio. Es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha querido el oír de nuestro mensaje? ¿Ha cambiado la idea del tema? Mismo tema, la salvación que es necesaria que sea comunicada para que la gente lo escuche y sea salvo. Ahora vamos a nuestro texto. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, en base al contexto, deme ustedes la interpretación correcta. ¿De qué está hablando Pablo en el versículo 17? Cuando dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Predicar a Jesús para que puedan tener fe. Muy bien, eso es. La fe en Cristo viene cuando yo escucho el Evangelio, cuando alguien me predica acerca de Jesús, cuando alguien me habla la palabra de Dios, cuando alguien me habla del Evangelio. Entonces yo creo en Jesús, pongo mi fe en Él y soy salvo. Entonces se habla de fe para salvación, pero en ningún momento se está diciendo aquí, bueno, si tú ya eres salvo y eres cristiano y quieres crecer en tu fe, pues pon una grabadora donde te digan toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis y entonces tu fe va a aumentar. No se está hablando de eso. ¿Por qué? Porque el contexto nos dice la interpretación correcta. ¿Está claro? Ok, aquí te va otra. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Ahí donde andaba yo hace rato, andaba medio perdido. Romanos 1, 17. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer primero el versículo sin considerar el contexto y después vamos a ver el contexto. Romanos 1, 17 dice, el justo por la fe vivirá. Voy a repetir. El justo por la fe vivirá. Si tomamos esas palabras así, nada más, sin ver el contexto, la típica interpretación del cristiano es la siguiente. A ver, el justo por la fe vivirá. Ah, pues claro. Yo soy justo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y yo necesito aprender a vivir cada día por fe. Entonces, mañana no tengo para la renta, tengo que vivir por fe. Mi hijo está enfermo, tengo que vivir por fe creyendo que mi hijo va a ser sanado el día de mañana. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Pero es la interpretación correcta. Vamos a ver. Vamos al contexto. Capítulo 1. Vamos de perdido al versículo anterior, el versículo 16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen salvación. Otra vez el mismo tema, salvación por medio del Evangelio, tanto para los judíos como para los que no lo son. Pues el justo por la fe vivirá. Voy a leer lo que dice el versículo 17. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. El justo por la fe vivirá. Denme ustedes la interpretación correcta ahora de ese texto. Entonces, el justo por la fe vivirá, ¿qué quiere decir? El justo es el que ya creyó en el Evangelio, es el que ya se hizo cristiano, y por la fe en ese Evangelio va a vivir eternamente. Pero no tiene nada que ver con el que ya es cristiano, tiene que vivir dependiendo de las promesas de Dios en su palabra. Esa es otra cosa, que está en otras partes de la Biblia, pero aquí no se encuentra. ¿Sí ven la diferencia? ¿Les está cayendo el 20 de esto? Bueno, vamos a ver otro ejemplo.
Nuestros temores los traemos a ti y nuestros problemas, aunque grandes son, tú eres fuerte y tú eres fiel. Maravilloso Dios, abre los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas y harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios. Confiamos en ti porque tú eres el rey y lo imposible tú puedes hacer. Las puertas tú abres con tu gran poder. Milagros ocurren porque eres Señor. Maravilloso Dios, abre los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas, harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios, todo lo puedes, Rey de reyes y Señor. Todo lo puedes, Rey de reyes, reina aquí. Maravilloso Dios, abre los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas, harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios, abre los cielos, tú haces una senda donde no hay. Maravilloso Dios, mueves montañas y harás una senda en este lugar. Maravilloso Dios, Rey de reyes. Maravilloso Dios, todo lo puedes. Maravilloso Dios. Eres mi luz y mi salvación, porque he de temer en la oscuridad. Tú me rodeas, porque he de temer en dificultades. Yo te esperaré si estoy abrumado, a ti clamaré. Mi roca firme eres tú, inamovible, mi fuerte libertador. Mi roca eres tú y no seré movido. Eres mi héroe, eres un gran conquistador. Mi roca eres tú y no seré movido. Inamovible. Oye mi clamor, Dios bondadoso, no te ocultes de mí.
estoy abrumado, a ti clamaré, mi roca firme eres tú, inamovible, mi fuerte libertador, mi roca eres tú, y no seré movido. Eres mi héroe, eres un gran conquistador, mi roca eres tú, y no seré movido. Eres igual hoy, ayer y para siempre. 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 Inamovible, mi fuerte libertador, mi roca eres tú, y no seré movido. Eres mi héroe, eres un gran conquistador, mi roca eres tú, y no seré movido. Inamovible, siempre fiel, siempre bondadoso. Monte abajo el río va, y por donde pasa trae su frescor. Por los valles y llanuras va, el río recorre y el río está aquí. El río de Dios nos mueve a la danza, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios trae alegría y nos gozamos porque el río está aquí. El río de Dios la vida nos trae, y quien lo toca vuelve a vivir. Y todo aquel que entra en él volverá con más sed del Señor. El río de Dios nos mueve a la danza, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios trae alegría y nos gozamos porque el río está aquí. El río está aquí. A la montaña deseamos subir, a la presencia del Señor. Por las orillas correremos, danzando con gozo y alabando al Señor. El río de Dios nos mueve a la danza, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios trae alegría y nos gozamos porque el río está aquí.
Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Tu amor grande es, llega hasta el cielo. Cuán grande es tu amor, me cubre a mí y en tus alas me refugiaré. Oh, cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Beberé de tu río, tu agua viva sacia mi sed. Me deleito en tu mesa, en tu luz, yo veo luz. Yeah. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Cuán valioso, cuán precioso es tu eterno amor. Tu santidad como una gran montaña, tu justicia profunda como el mar. Precioso amor derramado